Bueno, bienvenidos a este webinar. Soy Maribel Reyes, agente de bienes raíces. Ayudo a esos compradores y vendedores nacionales e internacionales en el área metropolitana de Washington, D.C., Maryland, Virginia y la Florida. Si usted está interesado en conocer más información antes y después de este webinar, nos puede contactar. Aquí tenemos el código de QR para que haga todas esas preguntas y bueno, les vamos a dejar al final de este webinar conocer los incentivos que tenemos para usted. Hoy mi invitado es Víctor Espinosa de Peachtree Group y vamos a hablar de un tema que sé que para todos los nacionales y los internacionales es bien importante. Bienvenido, Víctor, y gracias por estar por aquí trayendo información, contenido para nuestra comunidad hispana. Maliver, antes que nada le quiero agradecer por la invitación de formar parte de tu espacio y estar aquí con ustedes hoy día para también brindar información muy relevante sobre el tema. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de esa información, como les decía, la EB5. Y Víctor está en una compañía que lleva muchos años trabajando con esa EB5. Víctor, empecemos por contarle a todas estas personas que hoy nos están viendo y que quieren saber qué es esa EB5, cómo funciona y qué beneficios tiene para todos esos emigrantes. Bueno, hay que entender que hay un mar de oportunidades, ¿no? Pero no existe otra manera más eficiente para poder lograr la residencia permanente más que la visa EB5. La visa EB5 es una visa de inversionista inmigrante de los Estados Unidos que forma parte de una iniciativa federal que otorga a los inversionistas extranjeros elegibles la posibilidad de poder invertir y obtener la residencia permanente al invertir en un negocio que genera empleo en los Estados Unidos. Este programa lleva desde el año 1990 y forma parte de lo que es el Código de Inmigración a nivel federal. El programa ha traído más de 50 billones de dólares de inversiones de extranjeros que han generado más de 1.3 mil millones de empleos en los Estados Unidos. Entonces, el programa sí ha brindado resultados a lo largo de su trayectoria. Buenísimo, Víctor. O sea que nos va a seguir ayudando a toda nuestra comunidad a lograr esos documentos, esa green card y esos documentos que siempre estamos esperando. Víctor, ¿cuál es esa estructura de la visa EB5 que ustedes ofrecen a toda esta comunidad? Uno puede participar para poder participar e invertir en la visa EB5 ejerciendo una inversión mediante el programa de centro regional. Aquí en Peachtree Group nosotros nos dedicamos de desarrollar proyectos de construcción inmobiliarios, por lo cual utilizamos el mecanismo y la estructura legal del programa de centro regional. Los centros regionales agreguen o ponen en común los fondos de múltiples inversionistas que pueden incluir para poder desarrollar proyectos de mayor envergadura. Los proyectos de los centros regionales pueden incluir a empleados contratados por subcontratistas en el plan de creación de empleo, porque tienen que recordar que la visa EB5 indica EB, Employment Base, y que estas categorías de visas generan empleo en los Estados Unidos. Entonces, nosotros como gestor del fondo y del desarrollo tenemos que monitorear ese plan de creación de empleo y asignar a 10 empleos por cada inversionista que entra al fondo debajo de la estructura de centro regional. Esta opción es una inversión privada, fija y también pasiva. Buenísimo, Víctor, haciéndolo un poquito, bueno, yo sé que tú tienes mucha experiencia, haciéndolo un poquito que las personas que estén acá, o sea, ustedes, el inversionista va a poner los fondos con ustedes, ¿cierto? Va a colocar esos fondos y ustedes van a generar empleos para el país. Y lo mismo ustedes, ¿en qué invierten ustedes? ¿Cómo hacen ustedes? ¿En qué invierten ustedes para hacerle un poquito más fácil de entender a nuestra comunidad? Así es, uno puede participar con nosotros colocando su capital en el fondo que utiliza para poder financiar gastos de construcción de una cierta obra. Nosotros aquí en Peachtree Group somos una empresa privada que se dedica a lo que es el desarrollo, adquisición
y crédito y préstamo. Entonces nosotros salimos al mercado para buscar, obviamente, proyectos de desarrollo donde ahí estructuramos un fondo de la visa EB5. 65% de nuestros proyectos son proyectos de desarrollo hotelero, que forman parte de esa categoría de activos. Y el resto de la cartera está diversificada en desarrollos de multifamily. Un inversionista que está interesado en invertir en la Visa B5, pues obviamente formará parte de la sociedad que invierta a invertir y cubrir los gastos de desarrollo de un cierto desarrollo. Entonces puede ser que nosotros ofrecemos un desarrollo hotelero o puede ser que ofrecemos un desarrollo de multifamily, pero el inversionista tendrá que escoger cuál proyecto le guste y avanzar con su proceso migratorio con ese proyecto específico. Bueno, y viene la pregunta del millón que siempre me hacen. ¿Cuál es el capital requerido para el trámite de esa visa EB5? Sí, creo que es una muy buena pregunta. Y a lo largo del transcurso del programa de la visa B5, los montos requeridos han subido. Entonces, ahora contamos con el monto mínimo de inversión a $800,000. Y este monto de inversión es calificado para proyectos que califican en zonas objetivo de empleo, con alto nivel de desempleo o proyectos colocados en zonas de empleo rural o proyectos que califican en lo que es zonas de desarrollo de infraestructura. Si un proyecto no califica debajo de estas tres categorías, el monto mínimo de inversión sube a $1,050,000. Nosotros aquí en Peachtree Group estructuramos proyectos que califican en zonas de alto nivel de desempleo y en zonas rurales, por lo cual ofrecemos el monto de $800,000. Y usted ofrecen, y creo que dentro de lo que yo he escuchado, es el monto más bajo que he escuchado para una visa EB5, lo cual se abre esa puerta para todas esas personas que están queriendo obtener esa residencia, esa green card y luego más adelante su ciudadanía. Víctor, ¿y dónde debe estar esa plata que yo como inversionista quiero empezar, quiero aplicar a esa visa EB5? ¿Tiene que estar en Estados Unidos o la puedo tener en mi país? Muy buena pregunta. Y creo que hay que primero entender la panorama de patrimonio del cliente, ¿no? Hoy día muchos clientes llevan años invirtiendo en los Estados Unidos. Entonces, quizás un porcentaje de su capital ya está invertido en los Estados Unidos y guardan el resto en su país de origen. Entonces, uno puede contar con recursos de capital que se encuentran tanto en su país o en los Estados Unidos, siempre y cuando ese capital se genera a través de fuentes lícitos y que también el cliente puede defender la trazabilidad de ese capital desde su país hacia los Estados Unidos. Nos apoyamos muy a la mano de abogados de migración que ofrecen esa tarea de estudiar la panorama de patrimonio del cliente e ir viendo las distintas fuentes de capital que se pueda utilizar para poder aplicar para la visa EB5. Buenísimo, Víctor. Y bueno, como comunidad hispana, usted sabe que siempre nos apoyamos la familia, el amigo, bueno, siempre. Esa procedencia de esos dineros que yo voy a utilizar puede estar, me lo puede, por ejemplo, si yo estoy, me lo va a dar mi papá porque yo voy a ir a la universidad y quiero quedarme después estudiando y quiero tener esa posibilidad de tener los papeles para hacer las cosas bien. Puede venir de la compañía de mi papá o de la compañía de la familia o un amigo nos prestó la plata, ¿de qué procedencia puede tener esos fondos para nosotros no implicar que ese proceso se nos vaya a dañar? ¿De dónde pueden venir esos dineros? Pues usualmente veamos distintas fuentes de fondos aceptables. Contamos con remuneración salarial, perdón, bonificaciones, también ganancias de la venta de un negocio o una casa o otros distintos activos que ya están invertidos. Préstamo bancario apalancando en valores negociables, por ejemplo, renta fija, renta variable. También podemos contar con apalancamiento de refinanciamiento de algún activo inmobiliario. También se puede utilizar préstamo personal, adelanto de herencia,
siempre y cuando que el prestatario tenga garantía y el inversor tenga la obligación de devolverlo. Línea de crédito también con garantía hipotecaria y donaciones familiares de amigos y empleados. Entonces es un mar de fuentes de fondos aceptables, siempre y cuando recuerdo que esos fondos sean lícitos. Exacto, si los podamos demostrar. Y buenísimo cuando me hablas de refinanciamiento o propiedades, porque si muchas personas tenemos propiedades aquí en Estados Unidos y las podemos vender o en su país las pueden vender y esa es una fuente que no hay discusión si yo demuestro que yo vendí mi propiedad o la refinancié para sacar esa propiedad. Y me gusta toda esa ramilleta de oportunidades que tenemos para poder aplicar a esa visa EB5. Qué otros gastos adicionales en esa inversión debe tener el cliente que va a necesitar? Porque hablabas desde que empezamos en 800, pero sé que existen gastos adicionales en cualquier proceso de EB5 que vayamos a empezar. Es bueno saber que necesitamos un poco más. ¿Qué es esos gastos adicionales que podemos contarles? Contamos con tres categorías de gastos adicionales afuera de lo que es el monto de inversión de $800,000. Y la primera es la tarifa administrativa que cobra el centro regional. Suele ser alrededor de $70,000. Segunda categoría de gastos entra en lo que es lo que cobra los honorarios del estudio de abogados y suele ser un promedio de gasto de $30,000 para todo el proceso, desde el primer ingreso de solicitud hasta la solicitud que remueva la condición sobre la tarjeta verde condicional. Y digamos que el tercer categoría de gastos cuenta con las cuotas que cobra el Centro de Migración y Ciudadanía para el ingreso de cada solicitud. Entonces, para redondear un número, un cliente tiene que tener en mente que en total sería $992,000 alrededor para poder comenzar. Nosotros aquí en Peachtree Group sí podemos ofrecer a un cliente una estructura de pagar por cuota para lo que es el monto de los $800,000. Entonces podemos ir encaminando lo que es el expediente del aplicante con un depósito de $200,000 de los 800,000 y también la tarifa administrativa de 70,000. Y le damos un contrato de 6 meses para ir pagando por cuotas para poder liquidar el restante de los 600,000 que le queda de esos $800,000. Bueno, yo pienso que después de trabajar en bastantes proyectos de preconstrucción, o sea, como decimos nosotros cuando estamos afuera, de propiedades en planos que ofrecen esa B5, que nos lleva a que Ujú. ofrece lo mismo, nos lleva hacia esa green card, a esa ciudadanía. Ustedes son los únicos que yo he escuchado que nos permiten pagar eso, tener un acuerdo y tener pagos y obtener, porque muchas veces no tenemos esos dineros y podemos irlos obteniendo mientras vendemos o refinanciamos la propiedad. Me parece fabuloso y me parece sobre todo para nuestra comunidad una ayuda bien grande. Ahora, pues tú sabes con las nuevas políticas que hay, ¿no? Cuando hablamos de grupo familiar, ¿a quién envuelve esa EB5? Sí, es una buena pregunta. Y uno puede aplicar siendo inversionista, también puede encajar su núcleo familiar en su solicitud. Y contamos con el cónyuge, hijos menor de 21 años solteros. Y ese núcleo familiar puede presentar una sola solicitud realizando una inversión de $800,000. Ahora, al transcurso de los años, pues obviamente hemos visto distintas tendencias surgir y perfiles de clientes surgir de esas tendencias. Entonces, siempre hemos contado con un perfil de cliente familiar, núcleo familiar, que quiere invertir para poder preservar su patrimonio, desarrollar igual una carrera profesional en los Estados Unidos o poder ofrecer mayores oportunidades para sus niños. Ahora, el segundo perfil de cliente que presenta muy actual es un beneficio para un estudiante internacional. Maribel, tú y yo sabemos que muchos clientes extranjeros mandan a sus hijos a estudiar sus carreras universitarias en los Estados Unidos y esos estudiantes entran con una visa de estudiante internacional, pero no tienen acceso a becas, préstamos estudiantiles, acceso completo al reclutamiento en el campus. Invirtiendo en la visa B5 les abre el broche para poder acceder
a tasas de matrículas más bajas siendo residente permanente, acceso a becas o préstamos estudiantiles basados en el mérito y al final poder aplicar a puestos de trabajo para lograr ese sueño americano de poder realizar su profesión, su carrera profesional en los Estados Unidos. Y digamos que el tercer perfil de clientes son esos profesionales o empresarios que están buscando movilidad profesional y también acceso a reclutamiento directo en los Estados Unidos sin tener que buscar una empresa que le patrocina esa visa de empleado. Entonces creo que existen distintos perfiles de clientes que hoy día pueden aprovechar de esta buena oportunidad. Buenísimo. Y bueno, y en esa línea de tiempo nos puedes explicar, bueno, las etapas para obtener esa visa de B5. Claro que sí, con mucho gusto. Para resumir, el proceso migratorio empieza con la presentación de un formulario que se llama el I-526E y ese formulario lleva obviamente la documentación legal del proyecto elegido más la justificación y origen de los fondos utilizados para la inversión. Y ese expediente tarda en alrededor entre 10 a 14 meses en recibir su aprobación. Y esa es la primera etapa para la familia. Ahora, con la aprobación de ese formulario, pasan a la segunda etapa, que es la entrega de la tarjeta verde condicional. Esa etapa es una etapa de 24 meses, donde uno, pues, obviamente tiene que entrar a los Estados Unidos, activar esa tarjeta verde condicional y empezar su residencia condicional. Es una tarjeta verde con una condición que es que hay que defender que su inversión generó el requisito de 10 nuevos empleos a través de su inversión. Ahora pasamos a la tercera fase, que es presentar el formulario que remueva esa condición de la tarjeta verde condicional. Y eso realmente tarda entre 24 meses en recibir su aprobación y el cliente se queda con una tarjeta verde fuera de condiciones y esos primeros 3 años desde la primera asignación y entrega de la tarjeta verde condicional cuentan hacia la ruta a la ciudadanía. Entonces uno tiene que obviamente defender que ha utilizado su tarjeta verde por 5 años, entonces le queda 2 años más para aplicar hacia la ciudadanía. Entonces es una ruta directa a lo que es la ciudadanía, pero para poder empezar a recibir el beneficio, digamos que el proceso tarda entre 10 a 14 meses en recibir su aprobación. Bueno, y ahora nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué sucede con ese monto, con esa plata que yo les puse para que ustedes invirtieran durante ese proceso de la aprobación y una vez cuando me aprobaron mi Green Card? ¿Qué pasa con mi dinero? Muy buena pregunta. Entonces, nosotros como gestor de proyecto y fondo, pues obviamente ponemos a trabajar ese capital en ese cierto emprendimiento o desarrollo. Entonces, los fondos se desembolsan al proyecto al ingresar el primer formulario del I-526E. Y eso es realmente cuando se empieza a correr el tiempo de lo que es la inversión. Cada año nosotros otorgamos un rendimiento al inversionista. Depende del proyecto, pero puede ser un rendimiento entre 0,5% anual hasta 1% anual. Nosotros también entregamos al cliente actualizaciones del proyecto, actualizaciones de la construcción, actualización del conteo de empleo que se está generando cada cuatrimestre y también entregamos reportajes anuales tributarias cada año y el plazo objetivo de la inversión suele ser entre 3 a 4 años. Cuando el cliente ya llega al proceso de salir de la inversión y recibir su capital de vuelta, lo podemos realizar 2 años después de que se entrega la obra. Entonces, es ya cuando el cliente queda calificado para recibir su capital de vuelta y pues obviamente culmina lo que es el proceso cronograma de inversión. Mientras tanto, continúa con su proceso migratorio. Mínimo tenemos que tener el capital expuesto a riesgo por 24 meses. Ok, Víctor, hablabas de proyectos que ustedes tienen, ¿nos puedes enumerar algunos proyectos que, bueno, le puedes ofrecer en estos momentos a los clientes que puedan aplicar a esa visa de B5?
Sí, 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 con mucho gusto. Hoy día contamos con dos proyectos disponibles. El primer proyecto que les comparto es un desarrollo multifamily ubicado en la ciudad de Bradenton, en el condado de Manatee, en el estado de la Florida. Es un desarrollo de 240 unidades multifamiliares que se llevará a cabo un desarrollador muy reconocido en el campo que se llama Madison Communities de Madison Capital. Nosotros estamos levantando un fondo de B5 de 46.4 millones de dólares, por lo cual se puede colocar hasta 58 inversionistas de B5 a $800,000, obviamente por inversor. Y este proyecto califica en alta tasa de desempleo. ¿Ok? Estamos brindando 0,5% de tasa de interés anual y en liquidación puede ser en tan pronto del mes de agosto del año 2028. El segundo desarrollo que tenemos disponible es un desarrollo hotelero. Recuerden que 65% de nuestros proyectos aquí en Peachtree Group son desarrollos hoteleros. Estamos calificados y aprobados para desarrollar para las grandes marcas como Hilton, Marriott, Intercontinental, Hyatt, Embassy Suites. Entonces, este proyecto es un desarrollo de un Town Place Suites de Marriott ubicado en la ciudad de Palmdale, California. Está siendo construido en asociación con dos desarrolladores experimentados, nosotros, Peachtree Group, y la desarrolladora LodgeCap, y se aportará 120 nuevas habitaciones en el mercado que servirá lo que es Palmdale, California. Este proyecto se puede colocar hasta 31 inversionistas de B5. También estamos brindando 0,5% de rendimiento anual y uno puede esperar su capital de vuelta en tan pronto del mes de agosto del año 2027. Este proyecto también está aprobado por Inmigraciones y con muchísimo gusto podemos ofrecer a sus clientes y los interesados una reunión personalizada para poder compartir mayor información sobre cada desarrollo de proyecto de B5. Víctor, y viene la pregunta. Todos hemos escuchado en las últimas semanas, en las noticias y en todos lugares que se va a acabar este programa de EB5. Entonces, la pregunta viene, y son varias preguntas aquí. Si yo, ¿qué tiempo tengo máximo? ¿Hasta cuándo podría yo aplicar ese programa de EB5 antes de que se acabe el programa y cuándo se acaba el programa? Es una muy buena pregunta y creo que hay que analizar obviamente la propuesta que el presidente Trump anunció hace unas semanas, ¿no? Hay que entender que el programa de Visa B5 queda vigente hasta el mes de septiembre, 30 de septiembre del año 2027. El programa de centro regional se reautorizó en el año 2022 y el Congreso reautorizó el programa de centro regional de EB5 hasta el 30 de septiembre del año 2027. Entonces, obviamente estamos llegando a punto de volver a lograr una reautorización. Se incluyó una ley de integridad y protecciones al inversionista en esta nueva reautorización que se logró en el año 2022. Y esas protecciones le protege a un inversionista que invierta en el programa de centro regional hasta el 30 de septiembre del año 2026. Ahora, esto presenta una oportunidad a cualquier inversionista que está interesado en avanzar con este proceso porque saben y tienen esa certeza que su inversión y su petición queda protegido hasta el 30 de septiembre del 2026. Los que inviertan después de esa fecha, pues no quedan con esa certeza y esa protección sobre la ley actual. Claro, Víctor, tú decías que como mínimo se necesitan 2 años, o sea que si yo pongo mi inversión, digamos la mínima que son 800.000, y yo llevo, bueno, pago los abogados, hago todo y lo hago en el 30 de septiembre del 26 y el 27 se acaba el programa, solo llevaría un año. ¿Todavía voy a estar cubierto? Todavía vas a estar cubierto. ¿Por qué? Porque estas protecciones para los inversores que inviertan durante la legislación aprobada actualmente quedan
cubiertos y protegidos a lo largo de su trayectoria migratoria, aunque si el gobierno no reautoriza el programa o se modifica. Entonces quedan protegidos y pueden obviamente mantener su vigencia de su proceso migratorio hasta su finalización. Buenísimo. Yo siempre recuerdo que ya estamos en el 25 y está corriendo muy rápido el tiempo. Así que Así si es. usted está viendo, yo no esperaría hasta el último momento en el 26. Si yo tengo la posibilidad, porque escuché que también dan ustedes financiamiento. Entonces, si yo me voy a apalancar en un préstamo, financiar, yo lo haría desde ya para asegurarme ese cupo de esa visa EB5. Y si estoy buscando el núcleo familiar, mi esposo, mi esposa, bueno, como sea, mis hijos menores de 21 años que no estén casados, pues es un grupo familiar y si voy a buscar ese financiamiento, pues lo haría desde ya. Víctor, tengo una pregunta. Entonces, si acaba la EB5 y hablamos, escuchamos en las noticias escuchar de la Gold Card, ¿nos puedes contar en resumen cómo funciona esa Gold Card que va a reemplazar este programa EB5? Pues sí, el anuncio de Trump tiene como objetivo reemplazar o modificar la visa B5 con un programa de tarjeta dorada, Gold Card, que según el presidente requiere una inversión o donación de 5 millones de dólares que otorgaría la tarjeta verde más beneficioso, según él, ¿no? Incluyendo un camino hacia la ciudadanía, que el programa de B5 ya proporciona. Entonces, obviamente no se ha presentado la nueva reglamento sobre la Gold Card, por eso creo que es un buen momento para los que están interesados en invertir en un monto alcanzable de $800,000 en vez de realizar una donación de 5 millones de dólares, pues obviamente presenta una oportunidad para poder avanzar. No se dieron más detalles aún que en su anuncio señaló que en las próximas 2 semanas se publicará un plan detallado. Todavía obviamente estamos pendientes de esa publicación, de los cambios que se va a realizar. Bueno, Víctor, vamos a hacer como un resumen de los puntos más importantes que tenemos, porque hay mucha información y sé que, como dijiste, vamos a todas esas personas que nos contactes, no solamente a los que nos escriban, le vamos a dar una guía de los requisitos que necesitan para aplicar a ese B5, sino que también vamos a tener una cita personalizada con Víctor, con Peace Group, para que usted pueda conocer si usted califica y conocer todo el procedimiento personalizado para usted. Así que escríbanos, contáctenos en este QR, vamos a tener y lo voy a poner en contacto directo con Víctor para mirar cuál es el programa que más le conviene y empezar ya. ¿Por qué? Porque el tiempo está corriendo muy rápido y cuando tengamos 5 millones, muchas personas van a poder, pero no nosotros que estamos esperando y luchando. Entonces, si empezamos en 800, nos financian, es el momento de tomar esa decisión. Muchas veces vemos, no, es que es mucho, mucho va a ser 5 millones, o a lo mejor no es Sí, mucho para usted, pero están las puertas abiertas hoy para yo que soy estudiante, tengo mis hijos estudiando en Estados Unidos o los pienso mandar a estudiar. Todos esos beneficios que van a tener al tener su residencia permanente, van a aplicar a todas esas becas. Entonces, como sabemos, el estudio en Estados Unidos es bastante caro para nuestros estudios. Cuando yo me ahorre, cuando estoy pagando para darme esa EB5, recuerde que como decía Víctor, esos dineros después de un tiempo nos van a pagar un interés que nos dejó saber y después nos van a devolver el dinero. O sea que realmente me están dando ese dinero para que por un tiempo yo le ayude a ese inversionista y después ese inversionista me va a devolver, pero que tengo mi beneficio. Entonces no dude en buscar ayuda, conocer más de este procedimiento que lo tiene Peace Group, que es muy bueno. He escuchado de todas las personas y por eso, Víctor, después de que tuve la oportunidad de conocerte, de saber que ustedes tienen esta puerta que se abre para mi comunidad, no solamente para las personas que están en el extranjero. Tengo muchos de mis clientes que he ayudado a comprar y a vender que son inversionistas que están aquí en el país y pueden cambiar no solamente su estatus porque tienen esa visa que pues no los está llevando a esa residencia, a esa green card, que lo pueden hacer estando en Estados Unidos. Para los que están afuera y quieren venir, existe esa posibilidad de estar en el país con esos papeles que se nos abren las puertas, Víctor. Entonces, Víctor, gracias por estar aquí y como decía, todas esas personas que nos escriban, nos pueden escribir y les vamos a mandar su guía para que conozcan los requisitos que se requieren y lo mismo, una cita personalizada totalmente gratis para revisar su caso
con Víctor. Así que gracias, Víctor, por aquí. Yo sé que nos quedaron muchas cosas en este tiempo, solo tocamos los temas importantes para que toda esa comunidad que quiere conocer un poquito más nos contacte y nosotros les podamos ayudar a nuestra comunidad. Bueno, no nos queda más que nos contacten y bueno, vamos a seguir trayendo información de contenido. Nuevamente aquí está mi información, mi QR, para que nos contacten. Gracias, Víctor, por este tiempo y bueno, no más, nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias nuevamente, Maribel. Ha sido un gusto. Bueno, ok, nos vemos.